No me falta nada.
Un saludo cordial desde acá, de la Iglesia de Dios Admirable, a todos aquellos que nos sintonizan a través de este medio. Que Dios les bendiga, que la gracia y el favor de Jehová sean sobre cada uno de ustedes. Hoy queremos compartir una palabra de edificación y de bendición para sus vidas. Pero primero que nada, vamos a tener un momento de oración, para que sea Dios ministrando a nuestras vidas, para que sea Dios pues tocando nuestros corazones con cada una de las palabras que vayamos a compartir hoy. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias, te alabo, te glorifico por tu inmensa bondad y tu infinita misericordia. Gracias por usarme como instrumento tuyo para bendecir y edificar tu iglesia. Te pido en el nombre de Jesús que tu presencia sea con nosotros y en nosotros en estas horas. Ministranos, Señor, a través de tu palabra, y que tu palabra, Señor, pueda cumplir el propósito para el cual ha sido enviada, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Damos gloria a Dios por este tiempo, por los días que Dios nos ha permitido vivir en estas últimas épocas y nos ha dado su palabra para bendecirnos y edificarnos en este tiempo. Quiero compartir con ustedes, todos aquellos que nos miran a través de las redes, una palabra de Dios que está en el libro de Jueces. Jueces capítulo 13, vamos a leer allí los primeros 5 versículos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová, y le dijo: he aquí tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Damos gloria a Dios por su palabra en esta hora. He titulado esta enseñanza El dulce trabajo de instruir. Cada una de las personas que instruye, pues generalmente lo instruye o instruye desde sus convicciones. Por eso al final no es una carga el instruir, sino que es una tarea que cuando vemos el fruto se torna muy dulce. Por eso he titulado esta palabra El dulce trabajo de instruir. Si miramos las Escrituras desde el principio, podemos ver a Dios como un instructor incansable. Dios desde el principio, cuando crea todas las cosas, desde Adán, pues se dedicó siempre a instruir, a enseñar, a girar instrucciones para que cada una de las cosas que Él plasmaba, que Él hacía, pues fueran ejecutadas correctamente. Y para eso era necesario que el hombre pues recibiera la instrucción de parte de Dios. Vemos a un Jacob en el capítulo 35 del libro de Génesis, una vez que él huye de su hogar y llega después de haber tenido familias y luego de haber llegado hasta aquel lugar y encontrarse de nuevo con Jehová Dios en el capítulo 35 de Génesis, dice la Escritura que recibió una instrucción de parte de Jehová Dios y dijo: vuelve al lugar donde te encontraste conmigo la primera vez, cuando huías de tu hermano Esaú. Y cuando Jacob llega a aquel lugar, pues levanta un altar. Y el altar implicaba comunión, relación con Dios. Y esto es importante, porque cada vez que yo tomo a alguien para instruir, el instruir llevará implícito el deseo de fomentar o de producir una relación que genere un fruto. Cuando tomamos a alguien para enseñarlo, para instruirlo, pues generalmente el deseo de aquel que instruye es poder ver plasmado aquello que enseña en la vida de aquella persona que recibe la instrucción. Y es allí donde esperamos que se produzca un fruto.
Por eso la tarea es dulce, porque cuando vemos el resultado de lo que instruimos, pues vemos que nuestro trabajo no ha sido en vano y que la instrucción pues llegó para transformar y cambiar la vida de esa persona. Igual que Moisés. Moisés, cuando recibe las instrucciones de parte de Jehová Dios para hacer el tabernáculo, Jehová Dios le dice: haz todo conforme a lo que se te mostró en el monte. Y le da las directrices y cada una de las pautas y pasos que ha de seguir para poder levantar el tabernáculo. Jehová Dios le dice a Moisés: harás un santuario donde yo vendré y me encontraré contigo. Una vez más vemos la importancia que toma la instrucción cuando Dios participa en ella. ¿Por qué es importante la instrucción cuando Dios participa en ella? Porque Dios siempre buscará la forma de relacionarse con el hombre. Y como lo dije hace un momento, la instrucción viene para fomentar, para producir una relación significativa. Cuando criamos a nuestros hijos, cuando enseñamos a nuestros hijos, pues no los enseñamos solamente para que ellos aprendan a hacer las cosas. Los enseñamos porque procuramos crear entre ellos y nosotros una relación fructífera, una relación de confianza, una relación que produzca un fruto. Y lo que vemos acá en el libro de Jueces, en primer lugar, es a una mujer estéril que recibe la visita de un ángel. Y cuando recibe la visita del ángel, el ángel le da instrucciones. Y aquellas instrucciones son quizás de la manera más simple que lo podamos ver. Son instrucciones para la crianza del niño. No bebas vino ni sidra, no comas cosa inmunda, no cortes su cabello. Son quizás principios que usted lo puede ver de manera ligera y puede decir, bueno, son principios de crianza. Porque generalmente el ser humano toma la instrucción de manera errónea, le da un enfoque erróneo. Cuando enseñamos a nuestros hijos o cuando instruimos a alguien en un área específica, lo hacemos generalmente con un enfoque equivocado, con un enfoque errado. Y el enfoque que le damos es para que no sufras, o para que no tengas tantos problemas, o para que las vicisitudes no te desanimen. Por eso te enseño. Pero el principio que vemos de Dios, que lo vemos en Mateo capítulo 5, cuando Jesucristo habla en el monte y da el sermón del monte, Jesucristo dice en el capítulo 5 de Mateo, en el versículo 14, versículo 16, dice: vosotros sois la luz del mundo. Y luego dice: así brille vuestra luz delante de los hombres, para que glorifiquen a Dios cuando vean vuestras buenas obras. Entonces, cuando tú instruyes a alguien solamente con el deseo de que aquella persona por tu instrucción no sufra o no padezca por las vicisitudes de la vida, pues no estás dándole el enfoque correcto. Cuando damos una instrucción, la instrucción debe llevar consigo el deseo de que Jehová Dios sea glorificado. Jesucristo dice que glorifiquen a Dios cuando los hombres vean nuestras buenas obras. El resultado de una buena instrucción pues relacionará al hombre con el deseo de glorificar a Dios con lo que hace, con el deseo de glorificar a Dios con lo que recibe, con lo que aprende, con aquellas cosas que va dejando por la vida, aquellas huellas que van marcando su existencia, pero que no van a recibir solo gloria del hombre, sino que van a llevar el deseo profundo de que el nombre de Jehová Dios sea glorificado. Por eso Jesucristo habla de una luz. Dice: así brille vuestra luz. Nuestra conducta, nuestra forma de ser, nuestra manera de vivir íntegra, santa delante de Dios, pero también delante de los hombres, glorificarán a Dios cuando los hombres vean nuestra forma de actuar. Cuando nuestros conciudadanos, cuando las personas que nos rodean puedan ver que nuestra manera de actuar y nuestra forma de vivir es totalmente diferente, porque no estamos buscando que ellos nos levanten en brazos, sino que estamos buscando es que nuestro Dios, Jehová Dios, sea glorificado. Este es el enfoque correcto a la hora de dar una instrucción. Entonces vemos acá en el libro de Jueces, en el capítulo 13, ¿qué recibe la mujer de parte del hombre, de parte del ángel? Recibe instrucciones básicas. Dice el versículo número 5, pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo. Dice: y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios
desde su nacimiento. En el versículo 4 dice, ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda. Son aspectos importantes para la crianza del niño, para su preparación, pero solamente hablan de formación, solamente hablan de principios, de valores. Y fue lo primero que recibió la mujer. Pero hay algo bien interesante. Nosotros estamos llamados a disciplinar la vida de nuestros hijos. Dios estableció los fundamentos y las directrices y la estructura para la crianza de nuestros hijos. Y dice la Escritura en el libro de Hebreos que todos debemos ser participantes de la disciplina. Todo hijo que es instruido por el padre o por la madre debe ser participante de la disciplina. Así como Dios nos disciplina a nosotros como hijos, como dice la Escritura en el libro de Hebreos, así el padre debe disciplinar al niño. Y el niño no puede huir de la disciplina, debe ser participante de ella. Por lo tanto, cuando el ángel le dice a la mujer, no bebas vino, no bebas sidra, es decir, cuida tu cuerpo, guarda tu cuerpo, guárdalo hasta el día del nacimiento del niño. Y cuando el niño nazca, pues conservará su cabello, porque habla de principios y valores que estaban apegados a su firmeza y a su fe y a su forma de creer en Dios y a la manera como él debía vivir a partir de ese momento. Entonces la mujer corrió a decirle al marido que se le había aparecido un ángel. Esto lo podemos ver en los versículos siguientes. La mujer se lo contó a su marido, dice el versículo número 6, diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Hay algo bien interesante, porque el padre, cuando recibe la noticia de la mujer, él no se queda solo con la noticia. Él dice, quisiera que este varón que vino a ti volviera a venir. Esto es interesante porque a veces tomamos las instrucciones de Dios de manera muy ligera. Tomamos aquella palabra que recibí en un servicio de manera muy ligera. Tal vez pensé que no era para mí. Tal vez la recibí, pero no la internalicé. Tal vez la acepté, pero no quedé convencido totalmente. Por eso es importante cuando una palabra es soltada y llega a mis oídos o llega a tus oídos, es importante que busques de parte de Dios confirmación de la misma. Es importante que busques de parte de Dios el deseo y el anhelo de Dios de qué es lo que Él quiere hacer contigo a través de esa palabra, a través de esa instrucción. Ninguna instrucción que Dios da se da para que no produzca un fruto. Toda instrucción que Dios da, la da con el fin de que haya un fruto en la vida de aquel que recibe la instrucción. Toda instrucción que Dios da, la produce con la idea de que haya transformación en la vida de aquella persona. La palabra para nosotros debe implicar un cambio rotundo en nuestras convicciones. Nosotros venimos con unas convicciones desde nuestro hogar, venimos con una crianza desde el hogar, venimos con alguna disciplina desde el hogar, pero cuando llegamos a Jesucristo, cuando conocemos su palabra, pues aquella instrucción que es dada por el Espíritu Santo a nuestro espíritu, pues debe afectar nuestras convicciones. Ya no puedo creer de la misma manera, ya no puedo caminar de la misma forma, ya no puedo usar de los mismos argumentos. La palabra tiene que afectarme de manera profunda y la palabra tiene que llegar a colocar en mí un fundamento que no se quebrante, que no mude, que no cambie, sino que por el contrario sea un fundamento que se solidifique, sea un fundamento que me dé el pie firme y me dé la guianza correcta de cómo me voy a conducir. Es por ello que este hombre oró a Jehová Dios. Dice la Escritura, acá en el mismo capítulo 13 de Jueces, dice la Escritura en el versículo 8, entonces oró Manoa a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que el ángel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Si nos vamos al principio de esta lectura, el ángel habló de que el niño venía para salvar a Israel. Dice, Él salvará a Israel de sus enemigos. Por lo tanto, la enseñanza no debe quedar solamente en principios de valores, en principios de crianza. Debe haber un fundamento espiritual.
Estamos hablando de un hombre que va a venir a marcar el destino de una nación. Hablamos de un hombre que viene con un propósito de hacer cosas maravillosas, de hacer cosas grandiosas en nombre de Dios para salvación y restauración del pueblo de Israel. Hablamos de un hombre que va a marcar la historia y que va a marcar la vida de sus conciudadanos. Entonces, la instrucción no puede quedar solamente en valores y principios del hogar. No puede quedar solamente en enseñanzas que van a tener que ver solo con la forma en que es criado. Tiene que haber una instrucción divina. Tiene que haber un principio divino que marque la vida de este hombre, de este niño. Por eso el padre entendió esto y oró a Jehová Dios y dijo: yo necesito que aquel varón que vino la primera vez vuelva a venir. Y oró a Jehová Dios y pidió que aquel suceso sobrenatural volviera a ocurrir. Y volviera a ocurrir con la intención de que él mismo escuchara de aquel varón cuáles eran las instrucciones. Cuáles eran las instrucciones necesarias para cómo debería ser criado el niño. Y me gusta mucho acá porque el versículo número 9 dice: y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Pero la oración fue oída. El deseo del corazón de Manoa fue oído y fue cumplido. Aquel varón de Dios volvió nuevamente. Hay instrucciones que las podemos dar una vez y esperamos que esa instrucción pueda rendir un fruto. Pero hay instrucciones las cuales Dios va a insistir contigo y va a insistir conmigo. Hay instrucciones que Dios las va a repetir una y otra vez, hasta que nuestra estructura humana terrenal, hasta que nuestros conceptos y nuestros prejuicios sean derribados, hasta que nuestra propia inteligencia y nuestra egolatría sea echada a un lado. Hay una instrucción que va a venir de parte de Dios para tu vida, que va a derribar y va a echar por tierra cualquier argumento que tú tengas. Y Dios va a insistir en esto. Dios va a insistir en esto porque Él tiene el deseo profundo de relacionarse contigo. Él tiene el deseo profundo de que surja un vínculo que te conecte con Él, que no se rompa. Y la instrucción viene para que eso ocurra. Es el ejemplo que siempre tomo de la crianza de los hijos. ¿Qué hace la instrucción de un padre en la vida de un hijo? Los conecta de alguna manera. Los conecta para que la relación del padre con el hijo sea sólida. Los conecta para que cuando el hijo sea padre y entonces el padre sea abuelo, haya una conexión no solo con el hijo, sino también con los nietos. Para eso son las instrucciones. Te enseño, te formo, te educo, te corrijo porque te amo. Pero no solo porque quiero que vivas bien, no solo porque quiero que no pases los mismos problemas y las mismas limitaciones que yo pasé. No, quiero instruirte y quiero enseñarte para que el Espíritu de Dios que está en mí esté en ti, para que aquella esencia de Dios que fue colocada en mí sea para ti también, para que aquella palabra que transformó mi vida transforme la tuya, para que aquella palabra que me sostuvo en mi tiempo de dificultad te sostenga a ti en el tiempo de dificultad. Porque Dios viene para afectar nuestras vidas de esa forma. Dios viene para afectar tu vida de tal forma en que cuando veas el tiempo de dificultad, recuerdes la instrucción, sí es cierto, pero también recuerdes la relación. Recuerdes la instrucción, pero también recuerdes la conexión que tienes con aquel que te instruye. Recuerdes la instrucción, pero también recuerdes el vínculo que hay entre Dios y tú, en tu caminar diario, en tu actividad diaria, en tus relaciones diarias, está Dios involucrado. Por eso es importante no tomar la instrucción a la ligera. Por eso es importante aceptar cuando Dios quiere tener un papel importante en nuestras vidas. El papel principal debe ser solo para Él. La instrucción debe venir de Él. Es la única forma en que nuestra vida sea cambiada y sea transformada. Cuando vemos a Manoa en los versículos siguientes encontrándose con el ángel, me gusta mucho porque en la escritura Manoa dice: y vino al varón, en el versículo número 11 dice: ¿eres tú aquel varón que habló con la mujer? Y él dijo: yo soy. Entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él?
Pienso que el deseo de él, del papá de Sansón, era recibir una instrucción divina. Ya la mujer le había dicho lo que aquel varón había dicho que debía hacerse con el niño. Mas, sin embargo, él vino buscando algo más. Y me gusta la expresión que él usa, porque él dice, cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él. No se trata de su alimentación, no se trata de su cabello, se trata de cómo debe ser la manera de vivir del niño. La forma de vivir del niño no va a ser afectada solamente con principios morales, con valores de conducta, sino con la presencia de Dios reposando sobre él. ¿Qué debemos hacer y cómo debe ser la manera de vivir del niño? Pienso que Manoa buscaba del ángel era una instrucción divina. Y la instrucción divina va a venir es para causar una transformación en la vida del hombre. ¿Por qué lo veo de esta manera? ¿Y por qué lo acepto de esta forma? Porque de otro modo Manoa no hubiera ofrecido un holocausto, un sacrificio, una ofrenda agradable, agradecido por la palabra que había recibido y por el anuncio del nacimiento de un hijo siendo su mujer estéril. Porque el ángel ya lo había dicho, este hombre viene para salvar a Israel de sus enemigos. Por lo tanto, la instrucción que debía recibir tenía que venir de parte de Dios, debía venir de parte de Dios. ¿Cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Cómo debe ser la manera de vivir tuya? ¿Cómo debe ser mi manera de vivir? ¿Cómo puedo yo glorificar a Dios con mi forma de vivir? ¿Cómo debe ser la manera de vivir de nuestros hijos? Rehusamos a disciplinar a nuestros hijos. Nos negamos porque creemos que no es justo el castigo, porque creemos que estamos en otra época un poco más moderna y que nuestros hijos pues deberían recibir otro tipo de disciplina. Pero la Escritura dice, instruye al niño y aun cuando fuere viejo no se apartará del camino que es para él. Disciplina al niño cuando fuere tiempo, dice la Escritura, y salvará su alma del Seol. Y hay otros pasajes en la Escritura donde Jehová Dios exige que nuestros hijos sean disciplinados, que sean disciplinados en amonestación y amor del Señor. Porque el niño debe sentir que su vida tiene un propósito. Cuando llegamos a Jesucristo sin propósitos. Pero cuando somos adoptados hijos suyos, Jesucristo coloca en nuestros corazones un propósito, un destino, una tarea que hacer. Entonces ya no tenemos una vida vacía. Entonces ya no tenemos una vida sin sentido. Entonces ya no tenemos una vida desordenada. Porque nuestra vida entra en un orden que va a ser regido y que va a ser dirigido directamente por el Espíritu Santo. Por eso la pregunta cobra un valor incalculable. Cuando Manoa pregunta al ángel cómo debe ser la manera de vivir del niño. No es lo que coma, no es lo que vista, es cómo debe ser la manera de vivir. ¿Cuál es el fruto de su vida? ¿Cuál es el fruto que va a producir, que lo va a convertir en el Salvador de Israel? En aquel que va a pelear contra nuestros enemigos. Aquello que Dios quiere hacer contigo, aquello para lo cual Dios te quiere instruir, va a ser para que causes un impacto en el entorno en el cual te estás desenvolviendo. Aquello que Dios quiere plantar en tu corazón va a ser para que produzca un fruto, para que los que estén cerca de ti puedan ser también afectados por el mismo espíritu que está en ti, pueda ser afectado por la palabra que tú has recibido. La gente en este tiempo está llena de ansiedades y de miedos. La gente enferma de puro emocionalismo. Los doctores, los psicólogos han visto abarrotadas sus consultas en esta época.
La gente llena de miedo, llena de incertidumbre, ¿qué va a ocurrir? Llena de pánico, no duermen por las noches. Porque les faltó aquella instrucción divina. Les faltó aquella instrucción, aquella palabra que te acompaña cada día, que te dice: yo soy Jehová tu Dios, que te sostengo. Yo soy Jehová tu Dios, que te salvo, que te restauro, que estoy contigo, que no te dejo. Aquella palabra de esperanza que fue escrita para nosotros, para este tiempo fue escrita, para que pudiésemos encontrar en ella la esperanza, el consuelo y la fortaleza en este tiempo. Si nuestros hijos no son instruidos en esta palabra, si las personas que llegan a Jesucristo no son bien enseñados en esta palabra, y no se procura causar en el corazón del creyente esa clase de impacto, aquella clase de impacto que solo la palabra de Dios puede causar en la vida del creyente, no solo para que viva una vida sin vicios, sino también para que viva una vida poderosa e indestructible. Una vida que le permita caminar por encima de las dificultades, aunque teniendo limitaciones, aunque teniendo escasez. Como dijo el apóstol Pablo: sé vivir cuando tengo y cuando no tengo. Sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez. ¿Por qué causa el apóstol Pablo pudo haber dicho esto? Porque había sido enseñado, y él dice: en todo y por todo he sido enseñado. La instrucción viene no solamente para que aprendas a vivir en medio de los problemas. La instrucción viene para que entiendas que aún en medio del problema, aquel que te instruyó, aquel que afectó tu vida, aquel que te dio la palabra, es el que va a caminar contigo el valle de sombras. Es el que te va a sostener de tu mano derecha y te va a decir: yo te ayudo. Porque la intención de Dios es que la instrucción de Él en tu vida produzca una relación a favor de Él, produzca una relación cercana con Él, produzca un vínculo irrompible, que no lo dañen los vicios, que no lo dañe lo terrenal, que no lo dañe los placeres y las cosas que encontramos allá afuera, sino que es un vínculo que no variará, que no cambiará, sino que permanecerá para siempre. Cuando Manoah recibe de nuevo la instrucción de parte del ángel de Jehová, dice la escritura: y el ángel de Jehová respondió a Manoah: aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese el ángel de Jehová. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre, para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Esto es bien importante, porque una de las cosas que debemos entender cuando recibimos una instrucción y una palabra de parte de Jehová Dios es que no debemos dudar de la palabra recibida. En 2 ocasiones Manoah le dijo al ángel: cuando tu palabra se cumpla, cuando lo que tú has hablado se cumpla. Quiere decir que él ya daba por hecho que la palabra que había recibido se iba a cumplir. Esto es importante, para el creyente esto es importante. Porque el creer la palabra implica que voy a estar a la expectativa de su cumplimiento. Todo creyente debe estar siempre a la expectativa de lo que Dios va a hacer, pero también debe estar a la expectativa del cumplimiento de su palabra. Cuando Dios habla, lo que habla en su tiempo se cumplirá. Cuando Jesucristo hablaba con sus discípulos, cuando se acercaba la hora, cuando se acercaba el momento en que iba a ser entregado, Él dijo una expresión y dijo: tengo mucho que deciros, pero no lo podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, el que el Padre enviará, Él entonces les recordará todo lo que yo les he dicho. Porque Él no hablará por sí mismo, sino que hablará lo que oyere, dice la Escritura en el libro de Juan. Porque viene para instruir de nuevo, viene para recordar lo que nos ha sido dicho, viene para que aquello que no se está cumpliendo en nosotros empiece a cumplir, viene para que aquello que no hemos comenzado a hacer nos activemos a hacerlo, viene para que aquello a lo cual Jehová Dios nos llamó lo creamos ya de manera definitiva y empecemos a ejecutarlo. Por eso no debemos dudar cuando Dios da la palabra, cuando Dios da la instrucción. Pues debemos hacer como dijo Manoah: esta palabra, si Dios la dijo, se va a cumplir.
Cuando llegue el tiempo de su cumplimiento, pues estaré al pendiente, estaré a la expectativa. ¿Qué deberé hacer, Señor, cuando tu palabra se cumpla? ¿Qué debo hacer? ¿Hacia dónde debo ir? ¿Cómo debe ser mi manera de caminar, de vivir, para cuando llegue el día que tu palabra se cumpla, me encuentres haciendo aquello para lo que me llamaste? Recordemos siempre esto. La instrucción de Jehová Dios en nuestras vidas viene para procurar que nos relacionemos con Él. Viene para procurar una cercanía con Él. Por eso Manoah ofreció el holocausto. Aunque el ángel le dijo, no comeré de tu pan, él aún así insistió en presentar la ofrenda. Y ocurrió milagros delante de él, y el ángel subió en la llama de fuego del sacrificio delante de los ojos de Manoah y de su mujer. No rehusemos honrar a Dios creyendo lo que Él ha hablado. No ofendamos su presencia dudando de su palabra. No le ofendamos a Él poniendo en duda lo que Él ha prometido. Recibamos la instrucción en este tiempo como bálsamo sobre nuestros huesos, como bálsamo sobre nuestro espíritu, y empecemos a desarrollar la tarea que hemos recibido de parte de Dios. Empecemos a desarrollar con inteligencia aquella palabra que hemos recibido, y si no la entendemos, pidamos a Dios sabiduría, como dice el libro de Santiago. Porque dice la Escritura que Dios la da abundantemente. Así que no tengamos duda en acercarnos a Él para pedir la instrucción, para pedir la sabiduría. Busquemos la instrucción divina. Busquemos la cercanía con Él. Busquemos la enseñanza oportuna, la palabra que llega a tiempo para consolar, para restaurar, para sanar y para transformar nuestras vidas. Quiero concluir con un pensamiento. Debemos llegar a comprender que toda instrucción divina lleva implícito el deseo de Dios de llevar a cabo una tarea y un propósito con nosotros. El apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo, dice: doy gloria a Dios. En la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, dice: le doy gloria a Dios que me tuvo por fiel para ponerme en el ministerio. Eso implica una relación con un propósito. Eso implica un llamado y una tarea específica. ¿Por qué vino la instrucción al apóstol Pablo? ¿Por qué se acercó Dios al apóstol Pablo y le dio de una vez responsabilidades? Porque debía comenzar de una vez a producirse una relación que establecería las bases y los principios que tocaría la vida de millones con la predicación del evangelio a los gentiles. Por eso Pablo desarrolló una relación. Pablo fue enseñado en la ley. Pablo conocía la Escritura. Pero todas aquellas instrucciones y toda aquella enseñanza, todo aquello que él dice que consideré como ganancia para mí, lo tuve por basura para ganar a Cristo. Quiere decir que para él fue mucho más importante la relación. Por eso la instrucción debe llevar siempre a que el individuo que es instruido procure una relación cercana con quien le instruye. Si tu pastor te instruye, procura una relación cercana con él. Si tu líder te instruye, procura una relación cercana con él. Y si recibes una palabra directa de parte de Dios, créeme, es un anuncio directo de parte de Dios diciéndote: me quiero relacionar contigo de forma cercana. Procuremos a partir de hoy una relación cercana con Dios. No rehusemos la instrucción. No nos neguemos a ser instruidos, aunque creamos que sabemos muchas cosas, aunque creamos que hemos sido enseñados en toda área, en toda ciencia. No rehusemos la instrucción. No nos apartemos de la enseñanza. La instrucción siempre vendrá para producir en ti y en mí un fruto. Como ocurrió con Manoah, como ocurrió con su mujer y después como ocurrió con la vida de Sansón. Acerquémonos a Dios con el firme propósito de ser instruidos por Él, para conocerle a Él, para tener revelación de Él, pero más que nada para procurar una relación cercana con Él. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu vida, tu casa, que Dios bendiga tu ministerio y que la instrucción de Dios llegue a tu vida de manera oportuna, pero también llegue de manera certera a tu corazón, para que puedas cosechar
una relación que transforme por completo tu vida, una relación que afecte no solo tu vida, sino la de tu familia, la de tus hijos y la de tus nietos. Que Dios te bendiga en este día. Que la gracia, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea sobre ti, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.